un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Clau y estoy muy feliz de tenerte en otro episodio de este podcast desde una isla desierta. Hoy tengo conmigo a una invitada que te quiero presentar porque de verdad trae una propuesta muy interesante que hay que poner sobre la mesa. Ella es licenciada en Derecho, es activista por los derechos de los animales, tiene 3 años sin consumir animales y 1 año siendo vegana. Ella es Nadia Oliveros. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, Clau. Hola a todas las personas que nos escuchan por medio de este espacio. Pues muy bien, muy contenta de compartir contigo y con el auditorio este tema, ¿no? Porque es algo que se ha venido perpetuando durante mucho tiempo y que a lo mejor ya es tiempo de buscar poner un alto y pues de despertar conciencias y de ver que no podemos seguir repitiendo conductas que ya son muy arcaicas, que son violentas y que no deben ser bien vistas en una sociedad moderna, como nos decimos. Claro, sí, las corridas de toros la verdad es que es algo que ha estado presente por algún tiempo, ¿no? Pero así como ha estado presente algunas otras prácticas que actualmente ya se ven como muy fuera de lugar, muy mal, inclusive algunas ya son un delito. Entonces, qué bueno poner como sobre la mesa para cuestionarlas y para ver si realmente es necesario como seguir con ellas, ¿no? Antes como de entrar al tema de las corridas de toros, me gustaría como ahondar un poco en la biología del toro, ¿no? El toro de lidia, que es el toro que se utiliza para estas prácticas, y hablar un poquito de eso. Quiero mencionar que mucho de lo que yo voy a mencionar lo veí en el libro de Zoética. Es un libro que tiene muchas recopilaciones en tema a la zoética, pues, que es cómo nos relacionamos con los demás animales. Y hay un apartado en específico que habla, pues, de los toros, que es de Paulina Rivero Weber. Entonces, las fuentes y toda la información está también en ese libro. Y si quieres, pues, obviamente también conocer más, pues, te lo dejo por ahí, ¿no? O sea, mucha información viene ahí. Y, pues, el crédito a Paulina. Bueno, primero, hablando de la biología del toro, 3 características que son importantes, ¿no? Es un mamífero, es un artiodáctilo y es un rumiante, ¿no? Esas 3 características creo que nos dicen mucho del toro y es pues por algo. El primero es que es un artiodáctilo. Un artiodáctilo, se me hizo muy claro porque yo no conocía el término, pero son aquellos animales que tienen 2 dedos, o sea, que su pie termina en 2 dedos, ¿no? Su pata. Y esto nos dice o nos habla de los animales que biológicamente pues no están diseñados para atacar, ¿no? O sea, es raro porque mucha gente nos ha dicho que los toros son bravos, ¿no? El toro bravo, lo que sea. Entonces su biología no nos dice tanto sobre eso. Es un animal que su cuerpo está diseñado para sus necesidades biológicas como, por ejemplo, pues comer, huir. Es un animal de huida porque los animales ante el peligro tenemos 2 opciones, o pelear o huir, y el toro tiende a huir. Es muy raro cuando el toro se queda como a pelear, ¿no? Porque su biología no le da, o sea, su fisiología no le ayuda mucho. Vi que en el libro que a lo mejor mucha gente puede interpretar que los cuernos pueden simular como que le ayudan a atacar, pero realmente eso es más como para jerarquización dentro de la manada. Entonces, sí, o sea, eso es algo, ¿no? Son artiodáctilos. Son rumiantes. Esto nos dice que se la pasan mucho tiempo de su día pues digiriendo o rumiando su comida, ¿no? Los toros pasan alrededor de 8 horas al día en la alimentación porque necesitan hacer en total 40,000 masticaciones a su alimento porque se alimentan pues de pastura o cosas por el estilo, o sea que son como plantas verdes y necesitan pues masticarlos tanto para sacar la celulosa de este alimento. Entonces, primero, o sea, en lo que recolectan los alimentos, dan aproximadamente 10,000 masticaciones y ya después de que recolectan su alimento, se van a un lugar en paz, en donde estén tranquilos, para poder seguir rumiando su comida, ¿no? Y en total, ahí en la rumiada hacen 30,000 masticaciones y ya en total dan un total de 40,000 masticaciones. O sea, realmente son muchísimas y más o menos en todo este proceso de la digestión de su comida tardan 8 horas al día. Entonces, si nos damos cuenta, o sea, si sumamos las 8 horas al día que toma la alimentación y luego en lo que buscan el alimento
y en lo que quizás pasan huyendo de sus depredadores, da a entender que el toro es un ser pacífico que realmente lo que busca en su día a día pues es estar tranquilo y comer en paz, ¿no? Cabe señalar que los toros, justo como lo comentas por el tema de las patas, pues no es como un felino, un cazador, Exacto. Un animal que sea, pues, no son agresivos, pero que tenga como esa disposición a alimentarse de otro ser. Exacto. O de atacar para algún fin en particular. Sí, son herbívoros, de hecho. Son totalmente herbívoros. Un dato que viene en este libro que la verdad se me hizo como muy, muy fuerte, no sé, muy impactante personalmente, es que nos habla de que pues el toro es un ser de huida, ¿no? Generalmente tiende a huir. Y si en una corrida de toros el toro tuviera una salida o una escapatoria, el toro se iría por esa opción, ¿no? El punto de las corridas es que están en un lugar en donde realmente no tienen una salida y pues lo único que le queda al toro pues es lo contrario, que es pelear, y que muchas veces ni siquiera hacen eso pues, pero es muy impactante pues que realmente estamos orillando al toro a algo que va fuera de su naturaleza, ¿no? Y que incluso es algo que se ha venido como trabajando. Me ha tocado escuchar posturas de personas que defienden este tipo de actividades y argumentan que los toros que no sienten que están genéticamente diseñados para este combate, que la verdad pues no es un duelo o una lidia justa. Argumentan que al menos en México ya tenemos como reconocida una raza en específico de toros de lidia, y son argumentos que al momento de escucharlo cuesta mucho trabajo entenderlos, porque asumo que pues todas las personas pensamos diferente, que siempre tenemos que dar la oportunidad de hacer el intento de comprender el punto de vista del otro, pero así cuando escuchas los argumentos cuesta mucho trabajo pues asimilar este tipo de visión que evidentemente pues es totalmente centrada en el hombre, en una visión antropocentrista, y sorprende ver cómo este tipo de actividades se ha preservado por varios siglos. Digo, no son milenios, pero sí hay varios siglos. Y pues sigue siendo totalmente aceptado. Pero aún sigue siendo como justificado, pues, porque dicen que el toro, al contrario, que el toro está diseñado para eso y que el toro para eso sirve. Que esa es su función en nuestra sociedad y que por eso le estamos haciendo un favor al toro al ponerlo en la plaza de toros. Sí, porque mucha gente dice que si se dejan de hacer las corridas, el toro se va a extinguir, ¿no? O sea, como que esa raza o esa, sí, del toro, el toro de lidia, o sea, eventualmente se extinguiría y cosas así. Y yo la verdad estuve investigando y mencionaban, o sea, para empezar, si quieres preservar una especie, pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? No simplemente bajo la explotación. Y ahora que si en algún punto de la vida realmente se llega a extinguir, pues, o sea, más bien estaríamos, o sea, creo que sería lo justo para esa especie en lugar de seguirla reproduciendo para seguirla violentando y pues explotando, seguirla utilizando para fines humanos, ¿no? De verdad es una perspectiva muy, muy egoísta y antropocentrista el pensar que le estamos haciendo un favor al toro al ponerlo bajo esas circunstancias tan horribles. Y bueno, el tercer punto de la biología del toro, que son los mamíferos, ¿no? O sea, son mamíferos al igual que los seres humanos, y los mamíferos compartimos el mismo sistema nervioso central, y la única diferencia que tenemos radica en la corteza cerebral, ¿no? Que en los otros mamíferos es un poco más pequeña. El hecho de que sean como diferentes tamaños ha hecho pues que el ser humano haga matemáticas o arte o lo que sea, pero de ahí en más el dolor, las emociones, todo es completamente igual. Entonces es importante como también poner sobre la mesa que no hay diferencia de sentir entre lo que tú sentirías y entre lo que está sintiendo el toro. Y pues bueno, o sea, ya conociendo un poquito de la biología del toro, sabiendo de base que el toro no es bravo, el toro realmente es un ser pacífico, es un ser que se dedica a pastar, a comer, a estar en paz. Realmente pelear no es una de sus opciones principales cuando se encuentra en peligro. Pues igual vámonos un poquito a la historia, ¿no? De las corridas de toros, dónde nacen y cositas así. Bueno, las corridas de toros tienen antecedentes que cada quien ve hasta dónde lo considera antecedente. Hay quien dice que vienen desde los romanos, cuando pues hacían estos espectáculos. Cuando hacían estas, o sea, entretenimiento entre comillas con humanos y animales salvajes y cosas así, ¿no? Sí, lo que conocemos como el circo romano, que era literal poner a
seres humanos a pelear contra animales, contra leones, tigres, contra otras personas, lo que vemos en las películas ahora que se llamaban gladiadores. Digo, ¿a quién quiere remontar a esa época la cultura de la tauromaquia? Si bien la presencia de los toros en muchos rituales culturales de las civilizaciones antiguas ha estado presente, el origen de la tauromaquia moderna como la conocemos pues es en España, precisamente en Sevilla, donde se empezó a hacer de forma prácticamente accidental. Primero era como un esfuerzo de encerrar a los toros, se hacía con tablas, con caballos para poderlos llevar a un lugar determinado. Y pues no sé en qué momento alguna reina vio que estaban haciendo eso y fue como poco a poco se fue transformando en lo que conocemos actualmente. La tauromaquia o las corridas de toros como las conocemos no tienen más de 500 años. Entonces tampoco es como que sea algo milenario anclado en todas las culturas de la historia. Por el contrario, es algo que viene en desuso, que gracias al proceso civilizatorio que hemos estado viviendo en muchas partes del mundo, pues cada vez se ve menos. Y por ejemplo en México, la primera corrida de toros que tuvimos fue cuando regresó Hernán Cortés de España. Fue cuando se celebró la primera corrida de toros. Entonces, en ese tiempo se instaló una actividad importada, asimilada aquí, y a partir de eso pues empezaron a celebrar. Algo que es muy curioso es que después de ese tiempo, cuando el país entró en una guerra civil, Venustiano Carranza las prohibió, luego las volvieron a sacar, luego las volvió a prohibir Benito Juárez, y después Porfirio Díaz, con la intención de tener alguna forma de recaudar fondos, pues empezó a permitirlas nuevamente, y de ahí pues han seguido como una actividad permanente en nuestro país. Oye, cuando las prohibían era justamente por este tema de la crueldad que existe. Pues algo que se argumentaba era que eran espectáculos pues violentos, arcaicos. Recuerden que en ese momento estábamos como buscando la modernización del país, el tema de las libertades, de apostarle más al tema racional. Entonces sí se ve como pues algo mal visto, pues, pero no sé en qué momento cambiaron las cosas y pues ahora pasó de ser algo que se veía mal a algo que fue adoptado por pues ciertos grupos sociales, sí, y que lo fueron conservando y propiciando y pues que lo han preservado durante varios siglos. Sí, es que no sé qué opinas tú, pero yo sí considero que está muy ligado con el tema del poder y con el tema de las clases sociales. Al menos yo las veces que he estado como en protesta en este tipo de eventos, de verdad las personas que entran son personas que por lo menos van en un coche que es de recientes años, y son personas que se ven como con cierto poder adquisitivo, ¿no? La verdad, yo muchas veces pienso que de verdad en ese negocio le meten más dinero del que realmente se le gana, por el tema de que ya mucha gente no es tan partidaria de ese tipo de situaciones. Entonces, sí creo que está como un poco ligado al poder y a la dominación. Estas bases que han tenido muchos sistemas de explotación hacia animales de otras especies. Entonces, creo que se ha ido como dices, cierto sector de la sociedad lo rescató y dijo como es mío, ¿no? Hay que preservarlo, y actualmente pues ya muchos intereses personales están involucrados en ese tema de las corridas, al menos aquí en México, ¿no? Sí, la verdad es que hay bastantes intereses de por medio. La verdad es que son grupos muy en específico, pues, porque si tú vas con la población en general, pues la verdad es que no le tiene interés. Incluso en España, donde se instauraron por primera vez, cada vez son menos las personas, el público de las corridas de toros son personas mayores, son muy pocos los jóvenes que siguen como conservando este interés en presentar este espectáculo, porque pues ya los intereses y también la conciencia de las personas pues va cambiando. Claro. Entonces, digo, yo la verdad es que nunca me he ido a parar en una corrida de toros aquí en México, no he visto quién es el público, pero sí, ya cada vez es menos la persona que va y lo postea en sus redes sociales, lo contrario, te da vergüenza, claro, porque es algo que es indigno, es algo que es violento y ya no es algo que se pueda presumir. Por mucho tiempo fue como que, los políticos de alto nivel van allá, los empresarios más destacados pues son nacidos fanáticos de los toros, entonces cada vez eso como que se va perdiendo, y sí, digo, lo sigue habiendo, pero si ya cada vez tienes menos corridas de toros, ya en México me parece que son menos de 500 eventos de forma anual en el país, no puede ser como que un espectáculo
que sea socialmente atractivo para toda la sociedad. Exacto, sí, eso es un punto clave, ¿no? O sea, la sociedad realmente ya no está asistiendo a esos eventos, y si bien hay mucha parte de la sociedad que está indecisa ante la situación como de estar a favor o en contra, porque siento que cuando pones a alguien o a favor o en contra es como de que, ay, ¿qué digo, no? O sea, mejor neutro. Pero sí, o sea, sí creo que hay mucha gente que aunque esté en una postura neutra, realmente no asistiría a este tipo de eventos, porque, bueno, o sea, igual ahorita podemos describir un poquito de qué va, pero a simple vista pues se ve que no es una situación disfrutable, ¿no? Al menos para mí jamás me ha llamado la atención, ni siquiera pues antes de ser vegana jamás he ido a una corrida de toros como tal. Digo, simplemente he estado como afuera a manera de protesta, como pues para que se finalicen. Y sí es un tema como muy fuerte. De hecho, ahorita me estoy acordando de una vez que estuvimos ahí en protestas, y es una protesta pacífica y era con carteles como tipo de que toros sí, toreros no, como de no es cultura, es tortura, cosas así, ¿no? O sea, con ese tipo de mensajes. Me acuerdo que una persona nos dijo como de que, ay, o sea, ni siquiera saben de qué está hecho el chorizo que se están comiendo, ¿no? Ustedes no comen carne. Y bueno, o sea, pues no comíamos, pero pues no podíamos responderle porque era una situación pacífica, ¿no? Se me hizo muy interesante pues cómo bajo el consumo de animales se toleran muchas otras cosas que de verdad, o sea, todo en general está súper mal, ¿no? Pero el hecho de que porque ya consumes animales o porque la mayoría de la población consume animales, ya está justificado automáticamente todo acto de opresión, crueldad, violencia hacia otros seres, ¿no? Entonces se me hizo pues como interesante cómo está la raíz la misma, ¿no? O sea, la raíz del especismo pues se presenta en muchas situaciones, y cómo la gente dice como de, ay, pues o sea, como todo el mundo consume animales, pues está bien hacer este tipo de espectáculos, ¿no? Cuando sí, o sea, sabemos que la raíz es la misma, pero de verdad, no sé, está muy impactante eso. Sobre todo ese doble discurso, ¿no? Que que puede caer, o que mejor dicho, cae en la incongruencia, porque a los mismos políticos que ves promoviendo cultura de la paz, que ves hablando sobre que tenemos que hacer de nuestro país un país más pacífico, que tenemos que luchar contra la violencia, pues son personas que las ves sentadas en corridas de toros, y pues eso no está bien, porque digo, como país sí tenemos ciertos compromisos internacionales por implementar la cultura de la paz. Y también en distintos estados de la República, en las constituciones locales, han hecho reformas para reforzar estos esfuerzos, para impartir actividades, materias en relación a este tema en las escuelas. Entonces sí es un poco ambiguo, ¿no? Que por un lado, o sea, es una sociedad que se lamenta de la violencia, que la sufre todos los días, que se queja de ella, y por otro lado la estás aplaudiendo en una plaza de toros. Exacto. Entonces creo que sí vale la pena como hacer una reflexión, porque la violencia es violencia. Entonces no puedes estar a favor de un cierto tipo de violencias y estar en contra de otro. Y creo que sí deberíamos como población pues seguir exigiendo que no se toleren este tipo de prácticas, pues porque hay quien dice, no, pues es que se tienen que respetar la decisión personal de cada uno, se tiene que respetar los puntos de vista, pero digo, si a alguien se le ocurría hacer peleas de perros como hubo durante muchos siglos, también sería permitido, también estaría bien visto. No puedes tratar de crear una cultura de la paz mientras sigas preservando la violencia. Digo, la violencia siempre te trae más violencia, la violencia siempre genera violencia. Y si de verdad estamos preocupados por cambiar la situación en general de nuestro país y de nuestro lugar en donde vivimos, pues sí creo que sería importante cuestionarnos pues estas formas que tenemos tan arraigadas y tan normalizadas, porque al final de cuentas considero que es como un despertar, ¿no? Cuando ves lo que realmente representa, te das cuenta de que no puedes construir la paz con esos cimientos. Sí, exactamente, o sea, encima de ese tipo de actos. O sea, en general, ¿no? La violencia en general, en muchos aspectos, de verdad, sí es importante comenzar a cuestionar igual uno por uno para, pues, empezar a erradicarlo, ¿no? Y bueno, ya explicando un poquito de lo que va las corridas de toros, para aquellas personas que no conocen mucho, yo personalmente no tenía ni idea, por ejemplo, que estaba dividida en 3 tercios, ¿no? El primero es el tercio de varas, el segundo es el tercio de banderillas y el último es el matador. Aunque realmente el toro, antes de comenzar pues una corrida, sufre algo que se le llama el encierro, en donde literalmente pues el toro es encerrado, y en algunas partes llegan a hacer algunas prácticas prohibidas, que de verdad eso está prohibido como por el reglamento, como es ponerle vaselina en los ojos para limitar su visión, introducirle algodón muy profundamente de su nariz,
o también golpear sus riñones con sacos de tierra, pues para debilitarlo, ¿no? Reitero, esto está prohibido, pero en algunas ocasiones llega a pasar y que sí está dentro del reglamento. El reglamento lo que sí permite es que, por ejemplo, cuando sale el toro o cuando empieza ya la corrida o el evento, le clavan un arponcillo que es como un hierro que tiene varias cintillas. Y esto hace pues que el toro salga huyendo, ¿no? Mucha gente piensa que el toro sale pues como, de hecho vi en internet que lo decían como extasiado, como realmente con adrenalina. Y sí, a lo mejor sí tiene adrenalina, pero es del miedo del que está huyendo porque le acaban de clavar pues algo dentro de su piel, ¿no? Y ya después empezamos con el primer tercio, que es el de varas, en donde lo que dice pues la reglamentación es que el toro es sometido a un castigo, entre comillas, apropiado, ¿no? En el cual, pues la verdad, si nos vamos al cuestionamiento de esto, es un poco absurdo, porque ¿en castigo de qué, no? O sea, ¿qué hizo el toro como para merecer eso? Realmente el toro no está haciendo nada. Y pues bueno, o sea, lo que menciona el libro es que eso es un mal eufemismo para violentar y debilitar al toro, porque lo que hacen es clavar una especie de lanza penetrando hasta 40 centímetros en el toro, lo que destroza sus músculos, nervios y pues el animal en este momento ya se comienza a desangrar, ¿no? El segundo tercio es el llamado de banderillas y aquí se sigue violentando al animal al encajarle arpones en el lomo, los cuales quedan colgando en sus músculos y pues esto sigue desangrando más al animal. Y ya con esto llegamos al último tercio, donde finalmente se mata al toro. En algunas ocasiones le lanzan una estocada directamente al corazón y pues el toro muere. Pero desgraciadamente en muchas ocasiones el matador no acierta y penetra, por ejemplo, los pulmones una y otra vez, provocando una muerte más lenta y más torturosa. Si el matador continúa fallando, otra persona le clava un cuchillo para finalmente matarlo. En ocasiones, en los últimos momentos de la agonía, se le cortan las orejas y el rabo para que el matador los conserve como un horrible trofeo. Entonces, o sea, si vemos la corrida del toro es algo bien horrible, o sea, de verdad es un acto muy, muy feo en donde básicamente estás lastimando a un animal hasta matarlo y pues sí, o sea, se me hace muy, muy feo, ¿no? Inclusive, pues, o sea, a pesar de lo horrible que para mí suena, pues hay muchas personas que lo siguen justificando. Entonces, creo que sí es importante pues cuestionar ese tipo de actos, pues. Algo que cabe destacar es que las corridas de toros pues son espectáculos arcaicos, anquilosados, que no han sufrido prácticamente ningún cambio. El único cambio que se logró hace algún tiempo fue el tema de los caballos, que si bien los toros son los seres más violentados en este tipo de eventos, pues resulta que también hay caballos que seguido morían porque pues al acercarse al toro pues terminaban lastimados. Y lo único que se ha hecho pues es como ponerles una especie de perchero de peto para que no los... En el primer tercio, ¿verdad? Ajá. Creo que sí leí que en el primer tercio cuando le están clavando los arpones hay un papel que se llama picador, que es una persona que va encima de un caballo y le están lanzando esos arpones al toro. Entonces creo que era en ese momento cuando... Sí, cuando van y pues también los caballos pues salen lastimados y también muchos caballos pues ahí quedan. Entonces cuesta mucho trabajo como entenderle el sentido, la parte cultural, sí tiene un elemento cultural, la violencia también es cultural, pero eso no significa que esté bien. Exacto. Porque hay muchas acciones que realizábamos en otro momento histórico que actualmente pues serían impensables en cualquier esfera de la sociedad. Entonces hemos visto cómo las corridas de toros han ido reduciéndose, pero tampoco es como que estuvieran presentes en todo el mundo. La principal presencia de estos eventos pues siempre ha sido como en Iberoamérica, en una parte de Francia, en Latinoamérica, pero no es como que las hay en Asia, en África, en otras culturas. Uh-huh. Creo que es algo muy localizado, que por fortuna ha ido decreciendo bastante y actualmente las corridas de toros están presentes únicamente en 8 países. En España, que es en donde se crearon, en Portugal, en algunas regiones de España porque en otras ya está prohibido, y también en Latinoamérica, es en México, en Venezuela, en Colombia, en Perú y en Ecuador. Entonces ya son 7 países. 7 países. Todos los del mundo. Exacto. Ajá.
Y cada vez en esos países también ya la estamos prohibiendo, porque por ejemplo en México ya hay 5 estados que ya las tienen prohibidas, e incluso en España, en donde nacieron las corridas de toros, ya hay algunas regiones como Cataluña e Islas Canarias en donde se encuentran prohibidas. Y algo muy interesante, por ejemplo, es ir a Barcelona. Si tú vas a la plaza, o a lo que era la Plaza de Toros de Barcelona, pues ya actualmente es un centro comercial que se construyó, sí respetando pues los elementos arquitectónicos del edificio, pero pues ya es un local bastante funcional y en el cual hay muchos comercios, hay mucha actividad comercial. Entonces sí hay forma de contrarrestar como esta preocupación por la actividad económica que pudiera verse afectada si se llegaran bueno, más bien cuando se lleguen a prohibir este tipo de eventos, porque tengo la convicción de que no sé si este año o el siguiente o en algún momento, pero las corridas de toros, al igual que la esclavitud, al igual que la normalización de la violencia hacia las mujeres, al igual que las agresiones hacia personas con alguna preferencia sexual en particular, creo que todo eso va en el mismo camino y este tipo de espectáculos crueles, sangrientos, pronto tendrán como algún fin. Y claro, por eso creo que sí es bien importante que como ciudadanos pues empecemos a cuestionarnos y a empezar a manifestar estas inquietudes que tenemos, a compartirlo con los demás, porque mucha gente pues no lo conoce, no sabe qué hay detrás de todo este tipo de espectáculos, no sabe que hay otras formas que se pueden hacer. Digo, hay 1000 formas de espectáculos culturales. Los edificios de las plazas de toros se utilizan para otras cosas como conciertos, se utilizan para eventos deportivos. No todos los estadios tienen corridas y son edificios rentables, entonces creo que sí, no está de más que busquemos y que invitemos a la reflexión a quienes están a favor de propiciar este tipo de eventos para encontrar alternativas que permitan que sí podamos generar un beneficio y una derrama real sin causar dolor o sufrimiento innecesario. Sí, claro, incluso pues existen muchas iniciativas alrededor de México, ¿no? O sea, que ya están buscando los activistas acabar con este tipo de pues entretenimiento que mucha gente ya coincide con que es un entretenimiento violento innecesario. Entonces, por ejemplo, aquí en Guadalajara, Animal Safe trae esa iniciativa, ¿no? De finalizar las corridas de toros en Jalisco. Si nos puedes platicar un poco más sobre eso. Claro, la Asociación de Animal Safe ha ido, tengo conocimiento, ha ido a tocar la puerta de prácticamente todos los diputados del Congreso para pedirles que se sumen a una iniciativa que entiendo están manejando como una iniciativa ciudadana, pero también están invitándoles como a suscribir una propuesta en la que se puedan prohibir de forma más rápida las corridas de toros. En Jalisco, nuestro marco legal contempla la figura de la iniciativa ciudadana, que consiste en que ciudadanos de pie como tú y yo podamos recolectar firmas, siguiendo evidentemente un procedimiento establecido por el Instituto Electoral de nuestro estado, que es el IEPC, en el cual se piden que se presenten acompañando a esta iniciativa el 0.05% del listado nominal. Es decir, tenemos que ir a revisar cuál es el porcentaje actual en ese momento y llevar un número similar de firmas. Ya hay algunas iniciativas ciudadanas en otras materias que se han presentado en el Estado y que se han presentado en el Pleno para que inicien como un proceso legislativo. ¿Cómo es esto? En nuestro Estado, las iniciativas de ley normalmente las proponen los diputados o el gobernador del Estado. Sin embargo, esta figura nos permite que también nosotros, ciudadanos sin ningún tipo de cargo de puesto, podamos expresar como esta voluntad que tenemos de que se estudie y de que se cambie alguna situación en particular. Entonces, los jóvenes de Animal Safe han estado trabajando en la recolección de firmas y bueno, algo que es importante señalar es que en México las corridas de toros se han prohibido en 5 estados, pero esto ha sido gracias a que han sido los activistas quienes han estado haciendo presencia y quienes han estado como abriendo o poniendo este tema sobre la mesa, porque creo que en ningún estado ha llegado alguien a decir voy a prohibir las corridas de toros nada más porque a mí se me ocurrió. Al contrario, creo que ha sido un esfuerzo que es bastante loable, que pues se agradece porque gracias a este trabajo constante de muchos compañeros en otros estados es que se han podido como poner un alto a este tipo de eventos. Claro. E incluso actualmente en la Ciudad de México es un tema que está bastante polémico. Digo, hay una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, de forma paralela hay un amparo. Gracias a este juicio de amparo se dictó una medida provisional en la cual se prohibió llevar a cabo este tipo de eventos en la Plaza de Toros Monumental de la Ciudad de México, que cabe señalar es la tercera plaza de toros más importante del mundo, después nada más de la de Madrid y de la de Sevilla. Entonces creo que esto es un gran avance. Este juicio está actualmente en estudio
esperamos que la sentencia pues sea favorable y que se pueda prohibir este tipo de espectáculos de forma permanente. Entonces, digo, es un tema que actualmente pues está generando como debate, diálogo. Creo que a veces cuando abordamos este tipo de discusiones se ve como muy polarizada, pero creo que sí es importante que se estén sentando ya como estos precedentes, porque al final de cuentas es lo que va haciendo que las personas se den cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro estado, y es finalmente lo que nos permitirá que en algún momento no muy lejano se puedan prohibir también aquí en México y también en nuestro estado sobre todo. Sí, totalmente. O sea, creo que los datos que nos mencionas, o sea, que solamente se celebran en 7 países del mundo. O sea, realmente son muy, muy poquitos los países donde se llevan a cabo este tipo de corridas, ¿no? Y luego que en la tercer plaza más grande del mundo ya se estén ahorita prohibiendo bajo un amparo. Es provisional, mencionas, Es ¿verdad? provisional. O sea, se busca que en un futuro sea permanente por este tema. Sí, es justamente, bueno, los argumentos del amparo van en un tema de la protección del derecho al medio ambiente, pero pues la intención es que sea favorable la resolución y que deje de ser una medida provisional para que se vuelva una prohibición absoluta. También en la Cámara de Diputados a nivel nacional hay iniciativas presentadas, pero pues la voluntad política no ha sido la suficiente y pues por eso es muy importante que todas las y los ciudadanos levantemos la voz y exijamos a quienes están en estos puestos de elección popular, a quienes están en los gobiernos, que realmente pues atiendan esta exigencia social y sobre todo que también respeten las leyes, porque hace algunos años, en 2015, no sé si recuerdas que se prohibieron el uso de los animales en circo y pues también fue una medida como muy cuestionada, muy, muy debatida, pero al menos en la legislación de nuestro estado se prohibieron espectáculos que propicien el sufrimiento innecesario hacia los animales. No sé ustedes, pero al menos desde mi punto de vista, las corridas de toros entran perfectamente en este supuesto legal. Sin embargo, pues las autoridades del gobierno estatal y también de los gobiernos municipales han sido omisas y siguen dando permisos para que estos eventos se sigan celebrando pues temporada tras temporada. Creo que sí es importante señalarlo. Ya hay una prohibición, pero sí es importante pues que se lleve a cabo. Que se respete, sí, que se respete y que se cumpla lo que viene en la ley y pues que sí las autoridades competentes pues hagan su chamba y ya no estén fomentando este tipo de eventos tan crueles que son cada vez menos aceptados a nivel global. En 2020, justo algunos colectivos en favor de la tauromaquia pidieron que se reconociera a la tauromaquia como un patrimonio cultural y la UNESCO pues evidentemente dijo que no había manera de que esto sucediera. Entonces, pues ya no pasó. Sí, porque, o sea, bueno, yo he aprendido de mi amiga Isa, que también ha estado en otros podcasts, que ella también es abogada, ella está mucho pues con el tema de las leyes, con la prohibición. Muchas veces hay que apelar a muchas leyes que ya existen, por ejemplo, en Ciudad de México, del medio ambiente, ¿no? O aquí en Jalisco, lo que mencionas del maltrato. Y justo, pues muchas personas que son interesadas en las corridas han tratado de hacer ahora sí como les dicen, ¿no? De que patadas de ahogado, de querer declararlo como patrimonio cultural cuando pues realmente no es así y creo que lo hacen, o a lo que yo he aprendido lo hacen patrimonio cultural para que así no puedan prohibirlas, ¿no? Porque ya en muchos estados se busca la prohibición, pero si algo es patrimonio cultural es más difícil prohibir estos actos declarados como patrimonio cultural, entonces es como una manera de blindarse ante este tipo de situaciones, ¿no? Afortunadamente pues no ha sido como tal, entonces creo que la prohibición cada vez está más cerca, más como con ese tipo de iniciativas que tú mencionas, que están en Ciudad de México, que pueden hacer quizás en muchos estados de la República. Entonces creo que sí es muy importante como sociedad exigir y levantar la voz para que este tipo de situaciones dejen de ocurrir, ¿no? Creo que la presión social y la voz de la sociedad es muy importante en este tipo de situaciones. Eso es lo que va a hacer el cambio por completo. Entonces yo invitaría mucho a las personas, una de dos, que tomen esta postura, ¿no? En contra de la tauromaquia, porque si nos quedamos neutrales, realmente estamos apoyando al opresor, al violentador. Entonces creo que sí es importante tomar esta postura en contra, y si queremos apoyar a esta iniciativa que tiene Animal Safe, o a lo mejor otra persona en otro estado
quiere comenzar una iniciativa similar, ¿cómo sería esto? Bueno, el derecho, como todo, debe de ir respondiendo a las necesidades que tenemos como sociedad. Y pues aquí en Jalisco la mejor manera que tenemos de hacerlo en este momento pues es sumarnos a las actividades que están haciendo de recolección de firmas para pedirle al Congreso local que prohíba estas corridas. También podemos pues buscar o acercarnos, porque a veces como que nos da miedo, ¿no? Como que no decir pues no que voy a hacer al Congreso, pero sí creo que es importante que desde donde estemos, si somos estudiantes, si somos profesionales, si somos activistas, aunque no tengamos nada que ver con la actividad jurídica, pues creo que es importante que les hagamos saber a quienes están en estos puestos que no estamos de acuerdo y que sí queremos que se tomen cartas en el asunto, que sí queremos que se respete pues la ley en principio. Y también que no está de más por ahí que especifiquen de forma muy particular el tema de las corridas de toros y también de otras actividades que todavía están muy toleradas, como lo son, por ejemplo, las peleas de gallo que se siguen practicando año tras año en el Palenque, en las fiestas de octubre y en varios pueblos de nuestro estado. Entonces, no podemos seguirnos quedando callados porque cuando guardamos silencio, pues nos volvemos cómplices de este tipo de actividades y si nosotros no hablamos, pues nadie va a hablar. Entonces, sí tenemos que empezar a poner nuestro pequeño granito de arena, a manifestar nuestra inconformidad y pues sí darle voz y hacer lo que se tenga que hacer para que otras personas puedan tomar también este tipo de conciencias, porque incluso muchas personas, aunque no sean veganas, pues sí se dan cuenta de que las corridas de toros son espectáculos que ya no deberían de estar llevándose a cabo año tras año, que sigan teniendo un foro público que los promueva. Entonces, creo que sí estamos en un momento muy oportuno para seguir haciendo estos esfuerzos y pues esperemos que pronto podamos ver que ya no son algo que se pueda hacer en Jalisco. Exacto, sí, qué bueno, ¿no? Que este tipo de acciones estén sucediendo. Y si alguien de aquí de Guadalajara quiere apoyar como este tipo de iniciativas, ¿cómo puede acercarse a Animal Safe o recolectar firmas? No sé. Claro, mira, el formato que están utilizando es un formato oficial que está emitido por el IEPC. Es el que se debe acompañar con la iniciativa. Ahí lo que se pide es que sean personas, ciudadanos del estado de Jalisco que estén inscritos en el listado nominal. Y lo que se hace es pues poner algunos datos de la credencial, como es el nombre, la clave de lector, el OCD y la firma. ¿Por qué? Porque cuando estos activistas, Animal Safe, vaya ante la autoridad electoral del estado para decirle, tengo 30,000 firmas para prohibir las corridas de toro, pues esta autoridad lo que tiene que hacer es verificar que la información pues sea cierta, que las firmas sean válidas, que sí sean ciudadanos que estén en pleno uso de sus derechos político-electorales. Y pues ya una vez que se tenga como esta acreditación, se puede presentar la iniciativa ante el Congreso del Estado. ¿Para qué? Para que siga un proceso legislativo. En principio se presentará en el Pleno y será turnado a una comisión que la va a tener que estudiar y que va a tener que emitir algún dictamen que esperemos sea en sentido positivo para que después se regrese otra vez al Pleno y pueda ser votada, esperemos que a favor. Muy bien, perfecto. Pues sí, ya tu persona que nos está escuchando, ya sabes si quieres apoyar esta iniciativa que de verdad es muy, muy necesario. Reiteramos, la opinión pública, ese voto de la sociedad, que se vea, ¿no? O sea, que si hay muchas personas que están en contra de estas corridas o incluso que no asistirían jamás en su vida por el tipo de actos que conlleva, pues que de verdad ya dejen de estar permitidas y no es justo que de verdad por los intereses de pocas personas estén sufriendo y estén siendo explotados muchos otros animales, ¿no? O sea, de verdad creo que, como dices, es un muy buen momento para pues comenzar a hacer algo y para seguir haciendo algo, ¿no? Lo que ya muchos activistas han hecho a lo largo de mucho tiempo en muchas partes del mundo y que estas corridas pues ya por fin puedan ser prohibidas en más y más lados hasta que llegue un punto en el que ya, ¿no? O sea, sean parte de la historia como muchos otros actos de crueldad y violencia que ya no se practican y que solo son parte de esa historia violenta que tiene pues la humanidad. De nuestro vergonzoso pasado. Sí, total. Sí, bueno, pues reiterar esta invitación. No se esperen a que alguien más lo haga por ustedes. Pídanle a Clau su formato, bájenlo del IEPC, escríbanle a los chicos de Animal Safe, me pueden escribir a mí también con todo gusto. Y pónganse a recabar las firmas con la mamá, con el papá, con los hermanos, la novia, el primo, quien sea el vecino, porque de verdad que hay mucha gente que no está a favor. Entonces vamos a ponernos manos a la obra para que pues las firmas se puedan recolectar lo antes posible
Y también hay que hacer acto de presencia por ahí. Escríbanle, todos los diputados tienen Instagram, tienen TikTok, tienen Twitter, entonces mándenle un mensajito, oye, quiero que pruebes las corridas de toro, ¿cómo le podemos hacer? Digo, yo espero que también sean personas empáticas que estén dispuestas a sumarse a este proyecto, entonces creo que lo único que falta es como darles un pequeño empujoncito, claro. Y no estaría además que pues como ciudadanos les podamos manifestar este interés que tenemos en que se les ponga un alto a este tipo de eventos. Totalmente. Muchísimas gracias, Nadia, por haber estado aquí, por compartirnos la información. De verdad, creo que, se me hace increíble que siga siendo legal, ¿no? En ese tipo de actos, pero poco a poco y como mencionas, con el peso de la sociedad y con las labores de todos los ciudadanos, podemos hacer un cambio, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias por la información y sí, como bien lo menciona Nadia, pueden mandarle mensaje a Guadalajara Animal Safe. Yo estoy como @con.tofu o tú como... Nadia Oliveros _. Perfecto. Y antes de irnos, Nadia, me gustaría que nos brindaras tu definición de veganismo, tú como persona vegana. Para mí, el veganismo gira en torno a 2 sentidos. La primera es el respeto, el respeto hacia todo lo que representa la vida, la naturaleza, los otros seres humanos, los otros seres sintientes. Y también porque considero que el veganismo es un rechazo hacia la violencia, es una elección personal para no propiciarla y para evitarla siempre que sea posible. Y creo que eso lo podemos hacer todos los días con nuestras decisiones, desde qué desayunamos, comemos y cenamos, qué vestimos, qué pagamos o qué no consumimos. Entonces, pues para mí eso es el veganismo. Total, muchísimas gracias de verdad, Nadia, nuevamente por toda la información, por haber estado aquí. Y pues bueno, a ti persona que nos está escuchando, si te sirvió o crees que pueda servirle a alguien este episodio, compárteselo también para llegar a más personas que se puedan unir a este tipo de iniciativas que están tratando de prohibir este tipo de actos como son las corridas de toros. Entonces bueno, pues esperamos tus mensajitos por allá y nos vemos en los siguientes episodios de este podcast desde una isla desierta, donde cada vez ya somos más y más personas. Hasta luego.